Buenos días, estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Ayer con Marcelo estuvimos viendo hasta el versículo 5, hasta el 6, hasta el versículo 6. Hemos empezado este pasaje que encontramos en los versículos 4 al 8, en el que el apóstol Pedro utiliza esta imagen de constructores que están edificando y habla de Jesús como esa piedra angular, dice piedra viva, escogida y preciosa, sobre la que Dios construye su edificio, su casa. Y también habla de los creyentes como esas piedras vivas que van a formar parte de ese edificio que Dios está construyendo y que lo construye sobre su Hijo. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito sobre todo esto, pero vamos primeramente a leer. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 10. ¿Quieres tú, Nancy? Sí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como hijos recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva y desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien, gracias. Bien, entonces decíamos que tenemos aquí esta imagen que nos viene a la mente de constructores, ¿no? Que están edificando, están construyendo algo, ¿no? Es como si nos metiéramos en una obra y vemos ahí al constructor, a los que están edificando, las piedras que están utilizando. En esa época la construcción no era como ahora, ¿no? Era más rudimentaria, más... Hoy hemos avanzado en todos los sentidos, ¿no? Aunque hay construcciones muy antiguas que permanecen hasta el día de hoy, o sea que algo sabían, ¿no? Sobre... En España tenemos acueductos romanos que están hechos sin cemento y con piedras inmensas y permanecen hasta el día de hoy. ¿No? Miles de años ya. Sí. Muy bien, entonces yo diría que aquí tenemos 3 tipos distintos de constructores que podemos ver en este pasaje. ¿Cuáles serían? ¿Qué pensáis?
¿quiénes serían los tres constructores Padre, o grupos de constructores que tenemos aquí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, ¿no? Dios sería uno. Ajá. Dios es el primer constructor que aparece aquí. ¿Quiénes serían los otros dos? Jesucristo. Jesucristo forma parte de Dios, ¿no? Ajá. Jesucristo sería, aquí es presentado como la piedra más importante del edificio. Los que creen en Dios. Los que creen en Dios serían otros constructores. Sí. Ajá. Son tanto material del edificio como constructores. Ajá, piedra. Ajá. ¿Y quién sería el otro tipo de constructor? La palabra, La palabra ¿no? es lo que Dios utiliza, ¿no? Ujú. Fijaos el versículo 7, por ejemplo, allí aparecen otros edificadores, ¿no? Cuando está citando Pedro allí el Salmo, dice la piedra que los edificadores desecharon. Ujú. Entonces está hablando de otro tipo de constructores que han desechado la piedra que Dios utiliza como base de su construcción, ¿no? Ajá. Entonces tenemos por un lado a Dios como constructor, por otro lado a los creyentes y por otro a los no creyentes, ¿no? Ujú. Bien, ¿en qué sentido, de qué manera podemos ver a Dios como constructor? ¿Qué está construyendo Él aquí en la tierra? Un pueblo, Ujú. pueblo santo. Ajá. Un pueblo santo. Ujú. Y si pensamos en términos de edificio, ¿qué tipo de edificio está haciendo Él? Eso lo tenemos en el versículo 5, que Sacerdote. se vio ayer, ¿no? Ajá. Y antes de hablar de sacerdotes, Una casa espiritual. ajá, está haciendo su casa, ¿no? Dios está construyendo su templo en la tierra. Ujú. Pero su templo no de piedras como fue el templo que hizo Salomón, ¿no? Antes de que Jesús viniera, que era un templo, ajá, sino que ahora es otro tipo de templo. Ahora, ¿quiénes son presentados aquí como las piedras de ese templo? Las personas. Las personas, ¿qué personas? Los creyentes. Ajá. Los cristianos. Los cristianos. Nosotros, ¿no? Nosotros. Ujú. Entonces, el primer constructor que aparece es Dios y Él está construyendo en la tierra su morada, su casa. Y lo está haciendo utilizando a los que creen en Dios, creen en cristianos, Cristo. de veras, creo que son Claro. las piedras, las piedras que están apoyando al edificio espiritual. A los que se han convertido a Cristo, ¿no? ¿Y cuál es la piedra base, ¿no? Ayer hablabais un poquito sobre la piedra del ángulo, lo que significa, ¿no? ¿Cuál es la piedra base sobre la que Dios está construyendo? Jesucristo, ¿no? O sea, Dios, en base a Cristo Jesús, va juntando todas las otras piedras a los creyentes para edificar su morada, ¿no? En la tierra, ¿no? El apóstol Pablo habló de la iglesia como de el templo de Dios, ¿no? Dijo que somos morada de Dios en el Espíritu. Eso podemos verlo tanto a nivel personal, ¿no? Que Dios viene a morar en nosotros por medio de su Espíritu, al habernos convertido a Cristo, pero también lo vemos a nivel comunitario, como iglesia. Como iglesia, Dios viene a morar en medio nuestro, ¿no? Bien, decíamos que el tercer grupo de constructores son esos edificadores que desecharon la piedra principal base, la piedra del ángulo, sobre la que Dios construye su edificio, ¿no? Entonces, ¿esos quiénes son? Los no creyentes, O los que desecharon la palabra. Los que desecharon la palabra. Se puede ver también como los que enseñan la palabra sin aceptar a Cristo, ¿no?
de los que enseñan otra palabra, ¿no? En este caso, pues, si nos vamos al primer siglo, podríamos hablar ahí de los judaizantes, por ejemplo, ¿no? Que habían rechazado a Jesús como el Mesías, y entonces estaban enseñando aún el judaísmo, pero sin Cristo, o sin Jesús como el Cristo, ¿no? Pero también podríamos empezar a meter ahí a todo tipo de maestro falso, ¿no? Que están enseñando otro tipo de palabra, ¿no? Entonces están construyendo algo en la tierra, están construyendo en las vidas de las personas, pero no están construyendo la casa de Dios, están construyendo otro tipo de casa, ¿no? Otro tipo de reino, ¿no? ¿Por qué? Porque la piedra base que ellos usan no es Cristo. ¿Se entiende, no? Y ese sería el tercer tipo de edificadores que vemos aquí. Y el segundo, decimos que son los creyentes, que aparece aquí de forma indirecta. ¿De qué manera podemos decir que nosotros como creyentes, los cristianos, los que nos hemos convertido a Cristo, somos también edificadores? ¿De qué manera podemos ver eso? Si obedecemos la palabra tal como nos manda, Dios nos manda a Jesucristo ahí, porque si no obedecemos así, no somos buenos cristianos. Si obedecemos la palabra, podemos ser buenas piedras para el edificio. Para poder traer a otros a la presencia de Dios. ¿Y de qué forma edificamos? ¿De qué? Evangelizando. A través de los dones que Dios ha puesto en cada uno. También. A través de la palabra, ¿no? La palabra. Es decir, Dios, por un lado, decimos que somos, en este contexto de edificio, somos piedras, ¿no? Que Dios se vale de nosotros para edificar su casa, nos hace parte de su edificio y de su morada aquí en la tierra, pero por otro lado también nos hace edificadores, para que por medio de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de los dones que Él nos ha dado, colaboremos con Él en la construcción que Él está haciendo, en la edificación de su morada aquí en la tierra, en el levantamiento de su reino. Predicando el Evangelio. ¿Se ve esto? Sí, lo podemos entender, ¿no? Bien, entonces esta es la ilustración que tenemos aquí. Fijaos que esto es algo que hacía mucho Jesús y también los apóstoles y los que escribieron y nos han transmitido la doctrina de Cristo, ¿no? Que era utilizar ilustraciones, ¿no? Para ayudarnos a entender la palabra, la enseñanza de Cristo, ¿no? Jesús hacía mucho esto, ¿os acordáis? De las parábolas, de todas los símbolos que él utilizaba. Cuando él, por ejemplo, en el Evangelio de Juan hablaba acerca de sí mismo, él decía yo soy, y empezaba a utilizar palabras simbólicas. Para definir el reino de Dios también. También utilizaba las parábolas. Es algo que Jesús hacía mucho y los discípulos vemos que en sus cartas también lo hacen para acercar a nuestra comprensión la enseñanza de Cristo, ¿no? Bien, ya hemos hablasteis ayer, ¿no? De Jesús como piedra angular, ¿no? La piedra más importante del edificio que se encuentra en la base. En el versículo 5 dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo esto ya se estuvo comentando ayer. Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto también se comentó ayer, pero vamos a
Vamos a profundizar un poquito más en esto de sacrificios espirituales aceptables a Dios. Fijaos que la imagen que tenemos es la del templo, ¿no? Decimos que Dios está edificando su templo en la tierra. Antes de que Jesús viniera, había un templo de piedra que había sido edificado, ¿no? ¿Quién fue el primero en construir este templo? Salomón, que era hijo de David, del rey David, ¿no? Salomón fue el primero en construir el templo por mandato de Dios, que antes de haber sido construido existía a modo de tienda, ¿no? Era el tabernáculo, de tienda móvil, hasta que por mandato de Dios Salomón construyó un templo de piedra. Ese templo después fue destruido y fue reconstruido, ¿no? Y en tiempos de Jesús había allí un templo grande, imponente, que había sido reconstruido por Herodes, y todo el sistema de sacrificios que se hacían en el templo pues estaba vigente, ¿no? En la época en la que Jesús estuvo realizando su ministerio en la tierra y en la que los apóstoles vivieron y escribieron sus cartas, pues el templo estaba allí en la tierra, ¿no? Todo eso después sería destruido otra vez. No tardaría mucho, en el año 70. Roma vendría a Jerusalén, la sitiaría, la destruiría el templo, lo quemaría, que ya había sido profetizado por Jesús. Eso lo habíamos visto en su día, en Mateo 24. Pero la imagen que tenemos aquí es esa, es Dios construyendo un templo que no es de piedra dura, física, sino de creyentes, ¿no? Una casa espiritual. Jesús ya había hablado en esos términos cuando Él empezó a sacar del templo a todos los que estaban vendiendo. ¿Os acordáis que dijo Jesús a los que le preguntaban? Es casa de Dios. Habéis hecho cueva de ladrones. Sí. Pero ¿qué más dijo? Dijo destruir en 3 días este templo y en 3 días lo volveré a construir. ¿Y de qué templo estaba hablando? De su vida, de su cuerpo. Propio cuerpo. Ya estaba dándole un sentido espiritual al templo de Dios, ¿no? Entonces, en esta ilustración del templo, y pensándolo de esta manera, que Dios lo está haciendo a lo largo de los siglos con su iglesia, está edificando su casa en la tierra, Él también nos va a poner a nosotros no solamente como piedras, sino como sacerdotes. En el templo de piedra, los sacerdotes llevaban a cabo una labor muy importante, ¿no? ¿Qué hacían los sacerdotes allí? Recibían la sangre que ofrecían por el sacrificio para el perdón de pecados. Gran parte de su labor era la de los sacrificios, ¿no? Sí. Sacrificaban los animales que Dios había estipulado por el pueblo, por el perdón de pecados, habían distintas funciones, ¿no? Y esa era gran parte de la labor que realizaban, ¿no? Ahora, aquí en el versículo 5 se dice que se nos pone a nosotros como piedras, pero también como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ya se estuvo comentando esto ayer, decíamos, pero vamos a examinar algunos textos bíblicos donde vemos esto de los sacrificios, ¿no? ¿Qué tipo de sacrificios espirituales aceptables a Dios se nos presenta en la Escritura como aquellos que nosotros ahora como cristianos, llamados sacerdotes por Dios, podemos ofrecer que le agradan a Él, ¿no? Entonces vamos a ver algunos textos donde tenemos ejemplos de esto. Antes de saltar estos textos, ¿qué se os ocurre? ¿Qué ejemplos podríamos poner de qué tipos de sacrificios? Porque claro, Dios no espera de nosotros que ofrezcamos sacrificios de animales, ¿no?
sacrificio personal. Por ejemplo, podría decir un ayuno. Un ayuno, por ejemplo. Podría ser un sacrificio personal que agrada a Dios. Ajá. Alabar a Dios, Alabar a Dios. alabarlo, orar, estar en comunión. ¿Qué más? Obedecerle. Obedecerle. Rechazar si le viene un mal pensamiento y alejarse del pecado, de las cosas malas. Eso también es un sacrificio. También es un sacrificio. Claro. Ajá. Negarse a sí mismo. Negarse a uno mismo. Dejar la vida que llevábamos para hacer una vida santa, Ajá. apartado para Dios. ¿Por qué no tenemos que ofrecer ya sacrificios de animales? ¿Por qué? Porque Cristo se ofreció por todo. Porque Cristo ya hizo lo que esos animales sacrificados anunciaban, que Él ya fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces ya no es necesario ese sacrificio de animales. Pero estamos viendo otro tipo de sacrificios espirituales que podemos ofrecer y que agradan a Dios. Bien, vamos a ir a algunos de estos textos. Vamos a Hebreos. Hebreos está un poquito más atrás. ¿Qué capítulo? Vamos a ir al capítulo 13, el último capítulo. Capítulo 3. Sí. Hebreos es un... No, está más por adelante. Estás un poquito atrás de Primera de Pedro, un poquito atrás solamente. Antes de Santiago. Aquí. Hebreos, capítulo 13. Hebreos es un libro que explica muy bien el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio. Entonces, entre otras cosas, pues aquí vamos a encontrar por qué ya no es necesario el sacrificio de animales. Nos dice que Jesús es ese Cordero de Dios que pagó por nuestros pecados. Y en este capítulo 13 vamos a leer los versículos 15 y 16. Un poquito antes está hablando precisamente de Jesús como ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, que fue sacrificado fuera de la ciudad, ¿no? Y nos hace una invitación a salir también del mundo, siguiendo ese ejemplo de Jesús. Pero fijaos en los versículos 15 y 16 cómo encontramos esto de el sacrificio, ¿no? De los sacrificios. Versículos 15 y 16. Angie, ¿quieres leerlos? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque son sacrificios que agradan a Dios. Esto es algo que vamos a encontrar mucho en Hebreos. Decíamos que Él utiliza aquellas cosas que el pueblo de Dios hacía antes de que Cristo viniese y habla del templo, del tabernáculo, habla de los sacerdotes, de los sacrificios de animales, de las cosas que habían en el templo, y lo conecta todo eso con nuestra era, con la Iglesia, y de alguna manera lo que hace es decir, bueno, antes se hacía así, ahora se hace así, ¿no? Esto que se hacía antes anunciaba lo que vendría después. Y en esta ilustración del templo de Dios, que ahora está compuesto por creyentes, que también somos sacerdotes, siendo Jesús nuestro sumo sacerdote, pero nosotros también realizamos una función de sacerdocio. ¿Qué tipos de sacrificios vemos aquí que realizamos ahora
en nuestra función de sacerdocio que agradan a Dios, que ya no son los sacrificios de animales. ¿Qué tipo de sacrificios se mencionan aquí en estos dos versículos? Alabanzas, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanza a Dios, ¿no? Ese es uno de los sacrificios que realizamos hoy, ¿no? Como parte de ese pueblo de sacerdotes que Dios tiene, ¿no? Como parte del cuerpo de Cristo. Dice sacrificio de alabanza, ¿no? Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. Entonces venimos a la casa de Dios no para sacrificar animales, no con el cordero o con el becerro. Iban al templo antes iban por ejemplo a los días señalados, iba todo el pueblo con animales, ¿no? Para ser sacrificados. Pero nosotros venimos para alabar a Dios, ¿no? Para darle gracias. ¿Creéis que esto es importante? Claro. Y ahora ya nosotros debemos de hacer eso para poder tener la bendición de Dios en nuestra vida. Sea cual sea nuestra situación, alabanza. Sí. Al Señor que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Por nuestro corazón. Es importante, como ya sabemos, la ciencia está respaldando muchísimo más cada día la Biblia y hablan de los múltiples beneficios. Yo no hablo de lo que dice la ciencia, porque nos viene bien, pero también lo iba diciendo el Señor en su palabra. Algo muy importante que hace la alabanza en nosotros es que nos ubica. Nos ubica. La alabanza lo que hace es que nos pone en la posición correcta ante Dios. Nos baja y levanta a Dios, ¿no? Que es como debe ser, ¿no? Es que yo creo que es para mí lo más primordial cuando tú te arrodillas ante Dios y te arrodillas y le pides a Él o no hay que pedirle sino más como que darle gracias porque Él te está dando la vida, así, poderte caminar, que yo creo que es cuando tú más estás en contacto a través de Jesús, ¿no? La gratitud y la alabanza van de la mano, ¿no? Sí. Y son muy importantes, ¿no? Nos ubican. Reconocemos la majestad de Dios sobre Claro. nuestras vidas. Y potencian nuestro crecimiento espiritual, la gratitud y la alabanza. ¿Qué es lo contrario que hace la murmuración? La murmuración, la queja, La crítica. lo que hace eso es que nos estanca Y espiritualmente. también hay como, una humillación de uno, Claro. postrarse, Claro. que no somos nada ante Él. Es reconocer su grandeza y nuestra pequeñez. Claro. Sí. Y nos libera Ajá. muchas veces. Claro, nos libera. La alabanza también, la alabanza también consiste en reconocer las virtudes de Dios, confesarlas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿No? Y darle gracias. Bien, si pensamos en aquellos que en la antigüedad iban al templo a ofrecer los sacrificios, decimos que llevaban sus animales, ¿no? Tal como Dios había estipulado, ¿no? Tenían que ser este tipo de animales, habían distintos tipos, ¿no? Tenían que ser, pues, de un año, que no tuviera ningún tipo de defecto, claro, tal como Dios había estipulado. Ahora, habían personas ricas que tenían muchos animales, ganado abundante, ¿no? Y habían personas no tan ricas o más pobres que no tenían tantos animales. De hecho, habían personas muy pobres que Dios había dicho que podían ofrecer exactamente palominos y, ¿no? Un animal muy simple, Pequeño. sencillo, claro,
que podían conseguir fácilmente, ¿no? Ahora, pensemos en alguien que va a llevar un cordero o un becerro o una cabra, macho cabrío, ¿no? Que eran animales que se podían ofrecer, que tenía un ganado abundante, ¿no? Y ahora pensemos en otro que tenía apenas 3-4 animalitos, ¿no? Un ganado muy pequeño, ¿no? Poco numeroso, que también va a ofrecer uno de esos animales a Dios. ¿Quiénes de los dos diríais que está haciendo un mayor sacrificio? ¿Que le cuesta más? El que tiene menos. El que tiene menos, ¿no? Pierde más, ¿no? Ajá. Quizá lo hace con mayor alegría, también puede ser, ¿no? Pero a nivel material es un mayor sacrificio. Ajá. Claro. Ahora, ¿quiénes diríais, pensando en la alabanza, ¿no? Trayéndolo ahora a nuestros días, que hace un mayor sacrificio o que le cuesta más? Vamos a ponerlo en estos términos. Aquel que trae su sacrificio de alabanza a Dios cuando todo le va bien, o aquel que está pasando por una situación muy complicada, que está sufriendo, que... ¿Quién es el que...? Y lo mismo viene a alabar a Dios, ¿no? Su alma triste, pero le alaba a Dios. Claro. El Señor la llena. El amor al Señor. ¿Se entiende? Pensemos que, recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta a cristianos que están sufriendo mucho. Estamos en el contexto de la persecución. Está ahí el emperador Nerón, ¿no? Matando a cristianos y muchos están en la cárcel y hay mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, alabar a Dios en esas circunstancias cuesta, ¿no? Si han matado a tu hijo o a tu hermano o a tu padre por ser cristiano, ¿no? Y quizá tú estás preso, o quizá no estás preso, pero has perdido un ser querido. Mantener tu fe y alabar a Dios es un sacrificio que cuesta, ¿no? Pero Él dijo, venid a mí, los que están cansados y cargados. Ajá. Yo os haré descansar. Entonces la alabanza a Dios es uno de aquellos sacrificios que nosotros hoy ofrecemos a Dios y que a veces cuestan, ¿no? Pero son sacrificios agradables a Dios, ¿no? Y que van a traer muchísima bendición a nuestra vida, a nuestra vida espiritual. Pero aquí tenemos otro tipo de sacrificio. ¿Cuál es? Hacer el bien, la ayuda mutua. Hacer el bien y la ayuda mutua. ¿Cómo lo dice en el versículo 16? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es la parte más Hacer el difícil bien para nosotros en este tiempo, ¿no? Que pues uno trata de tener el espejo de Jesús, ¿no? Pero tú te das cuenta que hay gente que se aprovechan de todas estas cosas de que tú haces y uno pues no debe juzgar a esas personas, ¿no? Yo veo es que uno a veces juzga el otro se está aprovechando, pero tú tratas de hacer las cosas de corazón, ¿no? Porque es agrado a Dios, ¿no? No agrado mío, ¿no? Por lo menos yo vengo aquí a la fundación, yo quiero aprender, quiero saber más y quiero agradar a Dios haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero yo veo que hay personas que se aprovechan de esa ayuda, que abusan de esa ayuda, pero no es ayuda de parte mía, es la ayuda la da Dios. Lo veo yo de esa manera, ¿no? Claro. que fingen. Lo veo, no necesariamente en alimentos, no, sino tú le das la mano a una persona, pero esa persona no No va a ser el corazón. puede no apreciarlo, ¿no? no. Que te das cuenta de que hay algo más que es por interés, de que... No sé, a veces pienso que la persona que tiene como está ahí con el diablo aquí, como jugando Claro. Por supuesto. con dos cosas, ¿no? Claro. Jugando
Ahí está Pero la... yo no puedo juzgar a esa persona, pues, decirle, Claro. o no te voy a ayudar porque tú puedes caminar, tú puedes... Claro. No, yo sé que algo ayudaré. Claro. Ahí está la importancia de recordar que lo hacemos para Dios, ¿no? Fijaos que aquí habla de la ayuda mutua como de un sacrificio para Dios, ¿no? Nos ayudamos unos a otros, hacemos el bien, pero lo estamos haciendo para Dios, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de esos sacrificios que tenemos hoy en día, ¿no? Que agradan a Dios. Dice hacer el bien y ayudarnos unos a otros, ¿no? Entonces, tenemos un hermano que está necesitado, que lo está pasando mal, que necesita ayuda, y nosotros podemos ayudarle y lo hacemos. Entonces estamos haciendo... ¿Puedo agregar algo Sí. de lo que dice Eder? Eder me gusta porque tiene relación con la palabra ayuda mutua. Es como que hay personas que solamente esperan recibir, pero no están dispuestas a hacer su parte. Y este versículo habla de mutuo, o sea que en la iglesia de Dios se construye la ayuda unos con otros. O sea, hay un refrán que dice en el mundo que favor con favor se paga. Y acá habla de ayuda mutua. Es como que nosotros ayudamos y esperamos también que la otra parte también haga su parte de ayudar. Es recíproco el tema. Entonces, cuando hay personas que solamente abusan de esta expresión de ayudar, están acostumbrados a recibir, pero no están dispuestas a hacer lo más mínimo para hacer el bien a otro, ahí hay algo que está desbalanceado, ¿no? La balanza se inclina. Eso también. A ver, Claro, es que ahí donde Estamos en yo te digo que te puede, perdona, que te puede cansar, ¿no? Que pierdes como la... Claro, la balanza se... Solamente termina. Claro. Es que el trabajo... Levántate a trabajar o a hacer algo Pero hay por que la seguir vida. en la vida espiritual. No, pero la persona, por más que reciba en la ONG algo, tiene que estar de alguna manera enseñada que también tiene que tener un espíritu de ayuda. No es solamente recibir y recibir, sino también en algún aspecto también aprender a dar mínimamente algo. Pero tú enseñarías así a tu hijo. Sí. No es yo una sí. pregunta, es una afirmación. Seguramente tú enseñarías a tu hijo. Ah, claro. Sí, pero no al hijo de otro. Quiere decir que no podemos. Porque acá este versículo habla de la ayuda mutua, es como que un mandamiento para enseñarlo. Un contexto diferente. Claro. No, solo nosotros sí podemos ayudar a otros y ser ejemplo de otros, claro que sí podemos. Porque por lo menos yo Por más recibo que una nosotros ayuda no le de Cristo, claro. Tanto Porque en la- algo le tiene que entrar. Tanto en la iglesia como en la ONG, ¿no? Lo ideal sería esto, ¿no? Que todos colaboraran, ¿no? Todos ayudaran, todos tuvieran esta actitud de servicio mutuo, ¿no? Ahora, si no sucede así, que no siempre pasa, pues no debería de desanimarnos, ¿no? Para seguir pues sirviendo, ayudando, ¿no? No, eso Pero- sí. No esperes nada a cambio. Claro. Sabes que a mí me ha enseñado muchísimo, por lo menos con Daniela. Yo trato de hacer lo posible pero yo veo que no, a veces es como en vano, ¿no? Claro. Ella va a estar siempre así toda su vida, como Mm, no sabe que otra persona te va a hacer mal, y yo tampoco puedo dejar que ella esté como en un frasco, ¿no? Que se te va a arrimar un hombre y si se te va a arrimar es porque quiere estar con ella, eso está claro. ya. Está claro. No, yo no la puedo proteger, yo quisiera, pero no puedo porque yo no puedo estar allí. Ella tiene que tener su vida independiente, digámoslo así, ¿no? Tú te tienes que defender, o sea, yo aprendo de ti, yo ya tengo que enseñarle a otros y formar mi propia iglesia, ¿no? Así no sea una iglesia como esta, pero pues tú vas y hablas en una casa y le transmites qué es lo que nos manda Jesús, ¿no? A que tú tengas conocimiento de la Hacer palabra. discípulos. Sí. Ajá. Pero hay cosas que no las puede cambiar uno, ¿no? Claro. Digámoslo así. Muy, Sí. En este caso, ¿no? En este caso de Daniela, ¿no? Sí. Sí, sí. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de sacrificios dice aquí que le agradan a Dios? De alabanza. Avanza, ¿y qué más dice? De hacer el bien y de la ayuda mutua. Hacer el bien y ayuda mutua. Vamos a ver otro ejemplo hablando de esto de sacrificios, ¿no? Que ofrecemos a Dios.
que tenemos en Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el versículo, primero el versículo 10 y luego el versículo 18. Perdona, Filipenses capítulo 4, 4, 18. versículo 10 y 18. ¿Lo encuentras, Isabel? Ah. Hebreos 4. Filipenses. 4 días aquí. Ahí está. No, es Filipenses. Aquí está. ¿Estáis ahí? Hilda, ¿quieres? Amén. Desde el 10. Vamos a leer el 10 y el 18. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bien, esto, para entenderlo, ¿no? Es el apóstol Pablo que está escribiéndole a esta iglesia que estaba en Filipo. Y en este momento Pablo se encuentra en la cárcel, escribiendo esta carta. Y había venido alguien de parte de esa iglesia llamado Epafrodito, trayéndole a Pablo para sus necesidades, una ofrenda, para ayudarle, ¿no? Esto era algo que vemos en el ministerio de Pablo, que en ocasiones él mismo trabajaba. Él tenía un oficio que era el de hacer tiendas para sus propias necesidades, porque él mismo dice que no quería ser carga a la gente a la que le estaba predicando, a la que estaba ministrando, pero en otras ocasiones era sustentado por iglesias que colaboraban con su ministerio y ofrendaban para ayudarle, ¿no? Y en este momento, estando en la cárcel, pues él recibe una ofrenda, ¿no? Que viene ahí de esa iglesia a la que Pablo le va a escribir, ¿no? Esta carta. Y terminando la carta, pues le da las gracias por lo que ellos han enviado. Y hablando de eso que han enviado para ayudarle, de esa ofrenda, pues quizá de dinero o de ciertas cosas que pudiera necesitar, quizá abrigo, alimento. ¿En qué términos habla de esa ofrenda en el versículo 18? Estoy lleno, tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido. Habla de que es olor fragante, sacrificio aceptable a Dios. Ajá. Sacrificio acepto, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Veis que habla también en términos de sacrificio, ¿no? De un sacrificio agradable a Dios, ¿no? Entonces, esto es muy parecido a lo que leíamos en Hebreos, de hacer el bien y la ayuda mutua, ¿no? Entonces vemos que la generosidad y el apoyar la obra de Dios económicamente también es un sacrificio, como aquellos que se hacían de animales en la antigüedad, es un sacrificio que podemos hacer para Dios que le agrada, ¿no? Como la viuda que no tenía nada, pero ella dio una Dio todo. Ajá. Y el Señor dijo, oye, esto es más valioso que aquel que tiene tanto y da proporción. Claro. Claro. Ajá. Entonces estamos viendo cómo se hacían antiguamente esos sacrificios de animales,
qué tipo de sacrificios hoy en día nosotros como cristianos, ¿no?, podemos hacer que agradan a Dios. Estamos viendo tan solo unos ejemplos, ¿no?, que tenemos en la Escritura. Entonces hemos hablado acerca de la alabanza, hemos hablado acerca de ayudar a nuestros hermanos, ¿no?, ayuda mutua, hacer el bien, y también vemos aquí en esta situación en la que estaba Pablo, pues el ejemplo de personas, una iglesia, ¿no?, hermanos que van a dar de lo que ellos tienen, quizá económicamente, para ayudar a Pablo en sus necesidades y apoyar también su ministerio, ¿no? Perdona, Cristian, Sí. pero este sacrificio tiene que ver, o sea, ellos hablan de un sacrificio espiritual, y esto es algo que es como, Material. yo lo veo material, Mm. no es un sacrificio A ver, espiritual, ¿no? date cuenta que es un poco de las dos cosas. Porque sí, es físico, es material, pero sin embargo habla del valor inmaterial, del valor más que lo que es en sí mismo, como decía Angie, la monedita de la viuda. El valor que Jesús destaca es lo que representaba esa monedita en relación a lo que ella te podía dar y lo que había en su corazón. Entonces, Es algo espiritual cuando también. yo creo que Ya te entiendo, sí. es una invitación a cuando veamos algún tipo de ofrenda material, pensar que eso siempre representa la ofrenda del corazón, o debe representarla. Depende también cómo ves tú esa ofrenda, ¿no? Sí. Porque hay personas que querrán dar y están esperando que se les devuelva eso en abundancia, Claro. en bendiciones, ¿no? Están comprando las bendiciones, digámoslo así. Claro. Eso es muy importante, la motivación, ¿no? El Depende por qué cómo lo- hacemos eso, por qué damos, por qué ayudamos, por qué... Es que nunca te Claro. ha pasado que te hayan hecho un favor y nunca nunca puedes pagar ese favor. Claro. Que tú llevas 10 años y todavía te lo estás recordando. Es que yo... Estaríamos endeudados. No, Es que sí. ¿Cuánta gente no nos ha hecho? Bueno, a otra deuda. Bien, vamos a ver un último ejemplo, hablando de sacrificios, que tenemos en Romanos, capítulo 13, Mientras buscamos eso, capítulo 12. Romano. Sí, sí, adelante. Filipenses 4:17, de ahí lo que estábamos hablando recién, dice, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, el mensaje de Pablo es que cuando nosotros damos, en realidad lo que estamos haciendo es invertir a nuestro favor, en nuestra cuenta espiritual sería Cuando dice dar vida, dádivas. dádivas. Eso es lo que le estaba hablando, ¿no? Pero el Señor siempre bendice. Claro. Siempre bendice. Por eso, fruto que abunde en vuestra cuenta, dice. Es como que viene la bendición. Claro. Bendición. Al joven rico en el Evangelio que quería seguir a Jesús, pero no estuvo dispuesto a cumplir con los requisitos, ¿no? Que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Jesús añadió, y tendrás tesoro en el cielo. Dijo, dale todo lo que tienes a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, ¿no? Entonces, cuando ayudamos al necesitado, Dios lo recompensa. Claro. Bien, entonces, Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro auténtico culto. ¿Quieres leerlo tú también? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué otro ejemplo de sacrificio tenemos aquí? Nuestros propios cuerpos. Nuestro propio cuerpo, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Ajá. Nosotros mismos somos o podemos ser un sacrificio que agrada a Dios. ¿De qué manera?
haciendo Es el cuando bien, tú te pones haciendo lo que lo que nos está pidiendo el Señor que seamos. Ayudar, pero no mirar, esperar que nadie nos devuelva lo que nosotros hacemos, ayudar. Eder, ¿tú qué vas a decir? Que yo entiendo aquí es cuando tú te arrodillas, ¿no? Te ofreces a Dios, te pones sumiso, ¿no? Ante Él y le das gracias por darte la vida. Es como ofrecer tu cuerpo, ¿no? ¿O no estoy equivocado? Ajá, la entrega a Dios, entregarle nuestra vida, es una forma de... a Dios tu vida, Claro. Esto también... Sí, vas a... Sí, no, a diferencia de lo anterior, acá está hablando no de lo que hacemos para otros, sino para Dios directamente, presentando nosotros, ¿no? Nosotros mismos como un sacrificio. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, nosotros presentamos nuestro cuerpo y dejamos que Dios nos moldee a través de su entendimiento, ¿no? De su palabra. Y eso es nuestro cuerpo presentado a Dios, dejar que nuestro cuerpo sea moldeado. La figura del alfarero cuando está moldeando, bueno, eso lo tenemos ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? El alfarero moldeando la vasija y dejarse moldear por Dios. Entonces acá está hablando de ese aspecto de nuestro cuerpo, de nuestro sacrificio, dejar que Dios, a veces puede dolernos que trabaje en algunas áreas de nuestra vida, como el orgullo, la soberbia, la rebelión, qué sé yo, cosas que por ahí podemos tener, y dejar que Él nos moldee. Bueno, por eso el versículo 2 va de la mano con el 1, porque ahí habla de entender cuál es la buena voluntad de Dios, y dice, para rematar, que es agradable y perfecta. Eso, o sea, ya no se trata de lo que hacemos por otros, es dejar que Dios trabaje en nosotros. Sí, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Honrar a Dios a través de eso, ¿no? Manteniéndolo también sano. El que fuma pues sabe que no, que se va a contaminar, o en fin, todo lo que muchas veces arrastra la corriente, ¿no? De este mundo. Tomar, beber, la borrachera, las cosas ilícitas para el Señor, es mantener todo nuestro ser. Y también la mente, mantenerla sobria para poder pensar lo que tenemos que hacer en Dios. Sobre todo que no esté muy saturada de cosas mundanas. Dejar un poco no contaminarlo. Eso, no contaminarlo. Esto también está relacionado con esos otros textos que leemos acerca de la crucifixión de nuestra carne, de hacer morir lo terrenal en nosotros, de abstenerse de los deseos carnales que tenemos, por ejemplo, allí en la carta de Pedro, ¿no? En el versículo 11 del capítulo 2. Es esta imagen de antiguamente el que iba al templo con el animal para sacrificarlo, y se nos dice a nosotros que vayamos nosotros, pero para ponernos nosotros en el altar y nosotros ser degollados allí, ¿no? Es como que nuestra carne, ¿no? Nuestra naturaleza humana que nos lleva a pecar, la matemos ahí en el altar cada día, ¿no? Cada día muramos a nosotros mismos, ¿no? Nos sacrifiquemos nosotros mismos, ¿no? Nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Como leemos allí en Primera de Pedro 2. Bien, volvemos al capítulo 2 de Primera de Pedro y terminamos el pasaje. Habíamos estado diciendo al principio que encontramos a estos tres constructores distintos, ¿no? Dios, que está edificando su templo en la tierra, su morada, su iglesia, ¿no?
sobre la base de Jesucristo, de su palabra, y nosotros somos esas piedras que forman parte, esas piedras vivas que forman parte de su casa. También podemos ver como constructores a nosotros mismos, que podemos colaborar con Él en la construcción que Él está haciendo, al servir, al utilizar nuestros dones para servir a la Iglesia, al enseñar la palabra, al predicar el Evangelio con nuestro ejemplo, ¿no? Pero también veíamos un tercer tipo de constructores, que son aquellos que están enseñando algo distinto, que han rechazado a Cristo y están construyendo también algo en la tierra, pero no sobre la base de Jesucristo, ¿no? Entonces terminamos leyendo los versículos 7 y 8 en relación a esto. 7 y 8. Cari, ¿quieres tú? ¿Sí? Ah, vale. Isabel, ¿quieres tú leerlo? Capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Lo que pone la piedra viva? Sí. Para vosotros, pues, lo que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ajá. Entonces esa piedra principal, esa piedra del ángulo, angular, piedra base, hemos dicho que es Jesucristo, ¿no? Sobre la que Dios está construyendo. Según estos versículos, ¿cómo esa misma piedra, Cristo Jesús, cómo es vista por los que creemos y cómo es vista por los que no creen? Piedra de tropiezo viene a ser para los que no creen. Ajá. Los que no creen la rechazan, ¿no? Sí. Dice la piedra que los edificadores desecharon, ¿no? La desechan, la rechazan y tropiezan en ella, ¿no? Y para los que creemos, ¿cómo es esa piedra? Preciosa, ¿no? Ajá. Es la base de nuestra vida, ¿no? Ajá. Para los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, ellos desechan a Jesucristo y van a acabar cayendo sobre esa piedra, ¿no? Sobre la palabra. Es como una confrontación que hace Jesucristo, ¿no? O sea, lo que le va a pasar a las personas que le han dado, van a ser juzgados. Y también es como van a tropezar, porque no tienen una base, están muertos en vida. Claro. Es así. Sí. Sí. Un día Dios va a someter todo lo construido al fuego. Y solamente aquello que esté sobre la base de Jesucristo va a permanecer. Todo lo demás se va a volver cenizas, va a ser deshecho. Todo lo que construyamos en nuestra propia vida, que no sea sobre la base de Cristo, de nada sirve. Todo lo que construyamos en la vida de otros, ¿no? De nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro marido, de la iglesia, de nuestros hermanos, de todo lo que construyamos, que no esté sobre la base sólida, el fundamento de la palabra de Jesucristo, se va a caer, no se va a mantener. Bien, terminamos con esta palabra final, dice, a lo cual fueron también destinados. A lo cual fueron destinados. ¿Cómo podemos entender eso? Dice que aquellos que desechan la palabra y tropiezan sobre ella,
fueron destinados a eso, ¿no? Y también en el versículo siguiente nos habla del pueblo de Dios como un pueblo escogido, ¿no? Destinado para la salvación. ¿Cómo podemos entender esta palabra destinado? Esto es una palabra muy controversial que la Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido distintas posturas en cuanto al tema de la predestinación, ¿no? ¿Cómo creéis? Y ellos van a perder la salvación. No tienen destino. Yo lo veo es que como la grandeza de Dios que ya desde que tú estás en el vientre, ya Dios sabe que Él ve tu vida, ya ve tu corazón y sabe que otras personas no están destinadas porque su corazón es malo, no va a cambiar, no es lo que yo veo, ¿no? Como, claro. Tú dices como claro, la presencia, ¿no? Claro. Eso es como lo que vimos en el versículo 2 del capítulo 1, ¿no? Yo ya sabe cuáles son sus personas que así sea una persona que está al día y él te va a llamar y sabe que te va, porque son los milagros, los misterios del millón, ¿no? No necesariamente que es una persona buena y que es lo que se cree, que soy bueno, entonces ya tengo el mundo, aunque murió por el mundo entero, misterios, ¿no? Pero sí veo que como Dios viendo de antemano, ¿no? Sí, quién va a responder al Evangelio y quién no. Muy bien. Sabes que lo que nosotros somos como semillas y Dios sabe cómo va a florecer cada semilla. Claro. Y quiénes van a florecer y quiénes no, ¿no? Otros no van a florecer, así tengan la Biblia en la mano. Muy bien, pues aquí lo dejamos.